El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Y hoy es un día especial porque es un día ya que estamos finalizando lo que significaba la Pascua, ¿no? La resurrección viene de Cristo, y esto es lo más importante, la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y lo más importante de todo esto, cuando yo estaba meditando sobre la Pascua, era el día después. Cuando Cristo, nuestro Cordero Pascual, muere en la cruz, habiendo derramado su sangre, habiendo entregado su vida, dejó un camino abierto, dejó un camino que hasta el día de hoy es imperturbable, es tremendo. Dice que cuando Él muere se rompió el velo del templo, aquel velo que impedía a todos los hombres entrar, porque era el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba solamente el sacerdote una vez al año. En ese lugar santísimo el sacerdote entraba, pero con una correíta atada en su tobillo, una soguita larga, y en los bordes de su vestido tenían granadas y manzanitas, donde eran tipo que sonaban, eran una especie de cascabelitos que sonaban, como que andaban por ahí. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba esa vez al año y caminaba y hacía todas las oraciones y los sacrificios por el pueblo y por él mismo. Y los ruiditos que hacía cuando caminaba era la señal de que él no estaba en pecado, de que él estaba bien, de que estaba vivo, de que andaba. En el lugar santísimo no podía entrar entonces nada más que un sacerdote una vez al año, escuchen bien. El resto permanecía en el lugar santo, la convocatoria hacia todo el pueblo de Dios. Y lo bueno de esto es que cuando por una de esas que el sacerdote estaba en pecado y caía muerto porque no podía entrar en ese lugar sin haberse santificado, sin haber purgado sus pecados, sin haber realmente llegado hasta ese lugar en una condición santa, no podía entrar al lugar santísimo una persona que estuviera en pecado. Y si esa persona que entraba al lugar santísimo estaba en pecado, caía muerto. Y para sacarlo tampoco podían entrar. ¿Quién lo iba a sacar? Entonces tenía que tener una soguita atada en el tobillo. Entonces cuando se sentía el ruido de que el sacerdote caía por pecado, lo retiraban, tiraban con la soga esa y lo sacaban el cuerpo sin tener acceso al lugar santísimo. Fíjense lo delicado que era el lugar santísimo. No entraba nadie. Algo así también como el Arca de la Alianza, que cuando estaban transportando el Arca de la Alianza, no en la manera convencional en la que Dios había ordenado transportarla, porque tenía vara para transportarla, dice que la llevaban en un carrito. Y el carrito dice que iba por esos caminos pedregosos, y que una vez el carrito pisa una piedra, se balancea, y el arca también se balancea, y Usa, uno de los que iban acompañando y cuidando el carro, se extiende su mano sobre el carrito y sobre el arca y cae muerto. Delicado, ¿no? Ahora digo yo, tenemos que conocer a Dios, ¿no? Cuando vemos este tipo de manifestaciones escritas en la Biblia y que sabemos que Dios nos ha enseñado con celo santo a cuidar nuestra vida, a cuidar el sacerdocio, es cuando realmente más cuidado tenemos que tener en este tiempo, en el Nuevo Testamento. Claro, aparentemente no cae un sacerdote hoy
ni tampoco cae un usa por tocar el lugar donde está la presencia de Dios. Pero dice que los juicios son peores que en el Viejo Testamento. Porque se dice que aquellos pisoteando la sangre de un cordero o el lugar donde Dios había considerado santo o santísimo, morían irremediablemente. ¿Qué hay para que pisotea la sangre de Jesucristo? Fíjense, amados, que todas estas cosas que tenemos que aprender, ¿para qué sirven? Para que santifiquemos nuestras vidas. Para que como iglesia estemos preparándonos como Él nos está pidiendo, como Él nos está demandando. Dios está demandando de su pueblo, de su sacerdocio, santidad. Y claro que cuesta. Pero si hay algo que nunca nos engañó nuestro Señor, es decir, toma tu cruz y sígame. No dijo que iba a ser fácil, sencillo. No. Amén. El caso es que en el lugar santísimo hoy tenemos acceso por medio de Cristo. Cuando muere en la cruz del Calvario, se rompe, se rasga el velo del templo y queda abierto a todos nosotros. Por eso hoy tenemos la oportunidad como gentiles también de estar participando de un culto de gloria, de un culto donde la presencia de Dios está. Amén. Amén. Yendo a la Pascua, que por lógica tenemos que tocar un poco el tema. Yo ya por radio ya había explicado un poquitito en 3 etapas de 1 hora cada una, más o menos el consejo de la enseñanza de lo que era la Pascua realmente, para que no nos equivoquemos y no festejemos ignorando lo que significa la Pascua, ¿verdad? Queríamos que realmente la Pascua, fundamentalmente la Iglesia del Señor, la conozca, sepa qué es la Pascua. Así a grandes rasgos vemos que el pueblo de Dios estaba esclavo, había sido esclavizado durante más de 400 años, para ser más preciso 430 años. Y llegó el clamor a Dios y Dios levantó un libertador y llevó a ese libertador a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Enfrentó a Faraón. Y de esta manera, a través de 9 plagas, Faraón recibía las plagas y cuando se arrepentía se eran retiradas las plagas, pero volvía a arrepentirse de dejar ir al pueblo y no lo dejaba ir, hasta que vino la última, que es la de los primogénitos. Allí los primogénitos tenían una sentencia de muerte. Todos aquellos que no, en obediencia, no recibieran la sangre del cordero. Para esto entonces se preparó, dice la Biblia, que Dios le dijo a Moisés que preparara un cordero por cada familia, que lo degollara y que la sangre fuera untada en los dinteles de la puerta y en los parantes de la puerta, para que cuando pasara el destruidor junto con Jehová por aquel lugar, vieran la señal de la sangre y el destruidor ya no tenía acceso a ese lugar porque ya se había hecho un sacrificio de muerte. Por lo tanto, no se pensaba morir. No iba a morir nadie en esa casa. Lo que significaba era que entonces la señal de la sangre para el pueblo de Dios significó la libertad. Y cuando el pueblo de Dios, después de haber recibido la libertad, después de haber pasado el destruidor y destruyó a todos los primogénitos que murieron, todos aquellos donde no se encontraba sangre, no había sacrificio. Acuérdense que la paga del pecado es muerte y su fin, la condenación. Y lo único que puede tranquilizar la ira de Dios es la sangre. Si la paga del pecado es muerte, allí en cada casa había muerte. La sangre significaba muerte. No había lugar a un segundo sacrificio, no había lugar para una segunda muerte. Por lo tanto, el destruidor, cuando pasaba y veía la señal de la sangre, allí pasaba de largo. Y pasar de largo, o saltar por encima de la casa, o perdonar esa casa, eso es la Pascua. O sea, el significado de la Pascua es el perdón, pasar por alto los pecados. Amén.
Por eso que dice la Biblia, la Pascua, o sea, nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él es la Pascua. Él redimió nuestras vidas. Por eso digo, hasta aquí estamos en este lugar, conociendo un poquito lo que significa la Pascua y lo que significa estar en este lugar, escuchando palabra de Dios, en un lugar donde habita nuestro Dios, donde la presencia de Dios está ahí. Amén. Su presencia está en este lugar. Y lo más importante es que vos puedas aprovechar esa presencia de Dios y puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero de esta Pascua en mi vida, en mi corazón. Tu sangre ya me marcó, tu sangre me cubrió. Anteriormente a esto, la sangre también a los sacerdotes se les ponía en la oreja derecha, en el dedo derecho de la mano y en el dedito gordo del pie, también como una señal del sacerdocio, con sangre de cordero. La sangre siempre tuvo mucho que ver en toda la Biblia. Desde el comienzo de Génesis, cuando pecó Adán y Eva, desobedeció, porque el pecado de desobediencia fue el que hizo que permitiera que entrara el pecado en el jardín de Edén. Desde allí comienza inmediatamente un sacrificio. Porque cuando Adán y Eva estaban vestidos con hojas y se vieron desnudos y se encuentran con Dios, y después de todo lo que Dios le dijo, ¿qué hace Dios? Sacrifica a 2 animales y los cubre con pieles. Pero ya hubo sacrificio, ya hubo sangre por el pecado de Adán y Eva. Y ya toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos enseñó y nos fue preparando para el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la sangre para nosotros es el medio de redención que Jesucristo nos dio para que hoy estuviéramos aquí. Porque no merecíamos estar en este lugar. No merecíamos escuchar palabra de Dios. No merecíamos estar en la presencia de Dios. Si tomamos conciencia de esto, nosotros que éramos un pueblo enemigo de Dios, que éramos un pueblo que ni siquiera estaba pensado a través de la circuncisión de que fuéramos elegidos por Dios. Sin embargo, Dios se valió inclusive de su propio pueblo escogido, Israel, y por la desobediencia de Israel nosotros entramos también dentro de este pueblo maravilloso. Lo que quiero llegar a todo esto, amado, es que como esto es largo de explicar, yo quiero sintetizar lo más mejor que pueda para que podamos entender, porque si no tendríamos que leer todo, pero como el Génesis, como todo los 5 libros del Pentateuco y como todo el Viejo Testamento es sombra de lo que había de venir, para que podamos entender cómo se fue dando todas las cosas, para que nosotros hoy, como pueblo de Dios, podamos entender el sacrificio de Cristo fundamentalmente y la salvación que hoy tenemos. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo, vamos a entrar al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Leemos un poquitito, vamos a ir saltando a los versículos. Dice así la palabra de Dios: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad en la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en las 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés. Gloria a Dios. Luego de haber cumplido el objetivo fundamental, que era poner la sangre en los dinteles de la puerta para ser salvo, Dios hace que los israelitas queden en libertad, porque el pueblo de egipcio no lo toleró más a través del clamor que hubo de muerte. El versículo 31 del mismo capítulo 12 dice: e hizo llamar Moisés y Aarón a todos de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como lo habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. O sea que el mismo Faraón con todo el pueblo quiso desembarazarse del pueblo de Israel. A través de la muerte de los primogénitos, Israel quedó en libertad. Y fíjense esto otro que yo quiero ir pasando ya más rápidamente para llegar a la conclusión que quiero llegar en el nombre de Jesús. En el versículo 37 dice, del mismo capítulo 12: partieron los hijos de Israel de Ramasés en Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Fíjense esto, amado. Dice que partieron los hijos de Israel, que eran 600.000, sin contar los chicos. ¿Ustedes se acuerdan cuántos eran los que entraron a Egipto en el tiempo de José? 70. Fíjense cómo se fueron multiplicando. En 430 años llegó a ser un pueblo numeroso, pero un pueblo esclavo, un pueblo que dependía de Egipto. Habiendo sido un pueblo de Dios, ese pueblo ahora estaba dependiendo de Egipto. Pero Dios escuchó el clamor, y Dios, siempre fiel a sus promesas, y después de 430 años rescata a ese pueblo, lo saca de Egipto. Pero ¿dónde lo llevaban? ¿Qué había para ese pueblo después de aquella esclavitud y después de aquel lugar donde realmente fue rescatado? ¿Qué había para ellos? ¿Qué le habían prometido a ellos? La tierra prometida. Y la tierra prometida estaba a una distancia no muy lejos, pero por la desobediencia y la obsecuencia y el haber estado tanto tiempo en esclavitud y habiéndose contaminado tanto tiempo, estuvieron vagando 40 años por el desierto. Ese pueblo obsecuente, ese pueblo rebelde, ese pueblo que se levantaba, al poco tiempo de haber estado allí, ya se quejaron. Al poco tiempo de haber salido, ya se quejaron. Y dice la Biblia que ellos pidieron y clamaron a Dios, pero se quejaron contra Moisés. Y este pueblo que se había quejado, Dios le promete comida. Pero fundamentalmente hay dos cosas fundamentales en ese bagaje de los 40 años por el desierto. ¿Qué pasó? Dios lo saca de Egipto, del lugar de esclavitud, lo lleva por un desierto y lo abandonó. Fíjense qué detalle importante. Dios estuvo hora por hora, día por día, los 40 años con ese pueblo rebelde. 40 años vagando también Dios en el desierto. Dios nos acompañó por la fidelidad que tiene Dios. ¿No te hace acordar un poco a nosotros de dónde nos rescató el Señor? Nos sacó de Egipto, amado. Nos sacó del mundo. Con mano poderosa, con mano fuerte, nos rescató. Y nos trajo con una promesa, la tierra prometida. Tenemos la misma promesa, amado, que tuvieron ellos. Y quizás muchas veces nos hemos quejado.
Y quizás muchas veces hemos mirado para atrás. Y quizás muchas veces también éramos reos de juicio y de castigo. Sin embargo, Dios había prometido algo. Así como Dios le prometió al pueblo de Israel, Jesús nos prometió a nosotros, el libertador por excelencia: yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Vos creés que Dios no está aquí hoy? Quiero seguir con esto. Dice la Biblia en el capítulo 13 del versículo 17, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahí estaba la presencia de Dios día a día. De día con una columna de nube, imponente columna de nube que se levantaba de la tierra hasta el cielo, y de noche la columna de fuego que alumbraba. Dios les alumbró el camino durante 40 años en el desierto. Dios estuvo con ellos tanto de día como de noche. Fíjese la importancia que tiene esto. Dios los rescató, Dios los sacó después de toda la esclavitud, les perdonó en esos 40 años cada rebeldía que tuvieron. Algunos pagaron con la muerte, pero Dios los trasladó y nunca los dejó. Así como Dios no dejó a su pueblo cuando lo rescató de Egipto, así Dios no te dejó cuando saliste de Egipto. Y quizás muchas veces estuviste a punto de volverte atrás. Y quizás muchas veces te cuestionaste cosas. Y quizás muchas veces dijiste: y bueno, no sé si no estábamos mejor antes. Y es probable que lo hayas dicho o lo hayas pensado, porque somos tan igual a ese pueblo, que muchas veces nos hemos rebelado contra Dios, que muchas veces hemos dado en contra de Dios, que muchas veces hemos murmurado sin darnos cuenta que la columna está con nosotros. La columna de nube está con nosotros, la columna de fuego también está con nosotros. Su presencia está con nosotros, porque Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé. Y aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré. ¿Crees en esa promesa? Si es importante, amado, para vos esa promesa, es importante que en estas Pascuas reflexiones y le creas por toda su palabra de que Él nunca te dejó. Que quizás muchas veces vos murmuraste, que quizás muchas veces vos te quisiste volver atrás, que quizás muchas veces dijiste: no, esto no es para mí, o viste cosas. Este pueblo era igual, amado. Muchas veces se quejó contra Moisés, muchas veces se quiso volver atrás, muchas veces se quería ir a volver a Egipto, extrañaba las cebollas de Egipto. Pero no se daban cuenta que habían salido de la esclavitud. Siempre pongo el ejemplo de ese pajarito, ¿viste?, que está enjaulado, y que cuando vos le abrís la jaulita, después de tanto tiempo que estuvo enjaulado, no sale. Y si lográs sacarlo afuera, ¿sabes lo que hace? Vuelve un cachito y cae y asienta en la jaulita de vuelta. Y vuelve otro poquitito y vuelve a la jaulita de vuelta. Se acostumbra a la esclavitud. Qué terrible que nos acostumbren a la esclavitud. Sos libre, amado. Amén. Sos libre, no para hacer lo que querés. Sos libre para venir acá a adorar a Dios. Amén. Y mirarlo a Él, puesto los ojos en Jesús. Amén.
y decirle: Señor, perdóname porque muchas veces he murmurado, perdóname porque muchas veces quise volverme atrás, perdóname porque siempre he supuesto cosas. El pueblo suponía cosas. El pueblo de Dios se volvía vuelta a vuelta en contra de Moisés, y Moisés tenía que perdonar, y Dios tenía que perdonar, pero su presencia, Dios no la quitó. ¿Me estás escuchando? Dice la Biblia entonces que esa presencia de Dios iba, y cuando el faraón se arrepiente de haberlos suelto, los persigue, y acorralados en el mar, Faraón los quiso matar, pero la columna que iba delante se puso detrás, y Faraón con los egipcios nunca pudieron acercarse al pueblo de Dios. Estaba interponiéndose lo que la columna de que se levantaba de día y la columna de fuego de noche, para los israelitas era la presencia de Dios y la luz de noche. Para los egipcios era tinieblas y remolinos de arena. Así es Dios con nuestros enemigos. Nunca va a dejar que se acerque el enemigo, porque Él lo prometió, si vos estás obedeciendo y llevando la dirección que Dios te dio. Amén. Fíjense que en el versículo 11 del capítulo 14 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando vas a predicarle a mucha gente, ¿no dice que es mejor la vida que estás llevando que la vida que le estás ofreciendo de parte de Dios? Muchos se quejan y muchos no quieren aceptar, y es hasta un estorbo. Yo me acuerdo cuando iba a predicarle a mi hermano, que él tenía una carnicería allá en Berazategui, yo iba y no me atendía de buena manera, porque yo siempre iba con la misma cantinera, ¿no?, que aceptaba al Señor Jesucristo. Y un día ya cansado, mirá que estábamos lejos, 400 kilómetros, pero yo un día ya cansado, después de ir a visitarlo de nuevo, me dice: ya sea que venís vos. Dice: pasá. Y él tenía la parte del mostrador, la carnicería y toda la cámara frigorífica atrás. Dice: pasá atrás. ¿Qué es lo que querés que haga? Que aceptes al Señor, le digo. Bueno, está bien, lo voy a aceptar. Y lo aceptó, con tal de que no lo molestara más. Pero el día que lo aceptó, empezó a lagrimear, empezó a llorar, cuando se arrepintió de los pecados. Y su vida cambió, y hoy es un siervo de Dios. Entonces, qué lindo que es, qué bueno que es llevar la palabra de Dios, como también la llevó Moisés, como la llevó Noé, como llevó tantos profetas, y como la vamos a llevar nosotros también para salvación y vida eterna. Fíjense, amado, entonces, que el principio no quiere saber nada. Dice que, fíjense la mentalidad: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Y luego le dice: ¿no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Es como decir: déjanos tranquilos, nosotros estamos bien sirviendo acá en este mundo. Argumentos que tiene. ¿Cuál era el argumento? Ese. Fíjense esto, para que ustedes tomen la palabra de Dios, y cuando vengan y le digan: estamos bien donde estamos, yo no hago mal a nadie, yo no soy una persona normal, ¿por qué me venís a hablar de esto? Entonces, ¿qué haces? Te volvés de vuelta, como hacía yo, y decía: deja ir a mi pueblo. Esa era la palabra clave que tenía Moisés para rescatar a ese pueblo. Deja ir a mi pueblo. ¿A quién le decía deja ir a mi pueblo? Al faraón. ¿A quién le tenés que decir deja ir a mi pueblo? Al faraón de hoy, al diablo. Porque el mundo está inmerso en Egipto, esclavizado en Egipto. Y la clave de la palabra es tu oración primero. Deja ir a mi pueblo. Recuerdo que cuando antes de llevar la palabra a mi hermano, habíamos hablado con Margarita y habíamos dicho: Señor, en el nombre de Jesucristo ordenamos a Satanás que lo suelte. Y cuando, claro, fue una oración larguita, después que fuimos allá, claro, él aceptó así, pero él terminó aceptándola llorando. Y fíjense lo que es, ¿no? Que él quedó allí por un tiempo, y un día siento de Dios que digo: Señor, mi hermano está allá, aceptó, pero todavía está en Egipto. Entonces comenzamos a orar fuertemente por él.
Señor, tráelo. No sé de la manera que lo vas a traer, pero tráelo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. La oración fue tan fuerte y tan poderosa que una noche nos sorprendió y vino. No de la manera que hubiéramos deseado que venga, con muchos problemas, pero vino. Y a partir de ahí, amado, su vida cambió. Y yo quiero decirte esto, amado. Dios, a través de todo el Evangelio, de toda la palabra de Dios, de toda palabra que vos leas en la Biblia, Dios te está exhortando y animando, primero, para que seas fiel. Segundo, para que sepas que Dios está contigo. Tercero, para que prediques el Evangelio. Esto es lo que Dios está queriendo hacer de nosotros. Hoy celebramos Pascua, toda esta semana. Y dice que todos estos 7 días, la semana santa que le llaman, debería haber panes sin levadura, cuerpos sin pecado. Eso es el pan sin levadura. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia entonces, en el versículo 13, dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y fíjense esto, amado, que en el mismo instante que Israel se dispone a marchar, Dios abre los mares para que ellos pasen en el lugar seco, y ahí es donde sucumben todos los enemigos. Ahora fíjense esto, versículo 19 dice: y el ángel de Dios, lo recalca por si alguno se olvidó, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? ¿Saben por qué vivimos y por qué estamos hoy acá? Porque Dios nos dio vida, y porque Dios, su presencia, está con nosotros. Porque Él cumple con sus promesas. En todas las promesas que están en la Biblia, todas las promesas para aquellos que quieren ser fieles, para aquellos que disponen el corazón, la presencia de Dios está. Está en tu vida y está en cada uno de nosotros y está en la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense ahora, amados, esto. En el capítulo 16, después de haber visto algo tan importante como la presencia de Dios, que no los dejó, que no los abandonó, faltaba algo. En el desierto no había Toledo, no había Walmart tampoco, ni Carrefour, no había nada de eso. Había serpientes, arena, y faltaba el pan. ¿Dónde iban a comer entonces? La preocupación de muchos, ¿no? Como dijo Jesús: ¿por qué os afanáis en lo que habéis de comer, en lo que habéis de vestir? Linda palabra, ¿verdad? Dice que Dios da el maná. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, qué raro, ¿no?, contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Gloria a Dios. Eran rebeldes, ¿no? ¿No somos así un poquitito nosotros? ¿Cuántas veces, amados, durante un día nos enojamos, nos reconciliamos con Dios, nos volvemos a enojar y nos reconciliamos con Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te enojaste con tu esposa, pediste perdón y volviste a andar bien? ¿Cuántas veces te enojaste con tu vecino? ¿Cuántas veces pensaste mal? ¿Cuántas veces murmuraste de la iglesia y del pastor? ¿Cuántas veces murmuraste de tu hermano? ¿Cuántas veces?
Simplemente con el hecho yo puedo saberlo porque acá está escrito. Si el pueblo de Israel fue rebelde, no hay excepción, amado. Nosotros también. Y todo depende si vos querés pasar 40 años en el desierto o realmente querés pasar a la tierra prometida sin ninguno de estos problemas que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó 40 años, Dios no tenía planeado que pasaran 40 años. Dios los quería sacar, inclusive cuando los sacó hizo un rodeo para no pasar por tierra de los filisteos, para que no tuvieran guerra y se arrepintieran, porque ya los conocía, sabía que se podía arrepentir. ¿Sabes por qué eligió a Israel Dios? Dice que no lo eligió porque era un pueblo fuerte, valiente. No, dice que lo eligió porque era el más cobarde, el más débil, el peor de todos los pueblos. Por eso lo eligió Dios. ¿Por qué nos eligió a nosotros? ¿Porque somos valientes? No, amado. Miremos un poquitito para atrás. ¿Qué clase de gente éramos? ¿No tenemos que darle gloria a Dios? ¿No nos ha dado Dios también el maná a nosotros? ¿No nos ha dado el pan diario, que es la palabra de Dios? El maná que conduce a vida eterna. Pan del cielo, dice que cuando habla allí el Señor dice, Moisés os dio pan del cielo, pero yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Él es el pan que nos da vida. Cuando venimos acá a este lugar y escuchamos palabra de Dios, y aunque entiendas algo, entiendas poco o no entiendas nada, lo poco que entiendas, si lo pones por obra, Dios te va a dar victoria. Porque se trata de obediencia, amado. No se trata de ser un teólogo, de hacer estudios, 20 pasos para esto, 20 pasos para lo otro. No. Se trata de obedecer. Mejor que 1000 sacrificios es obedecer a Dios. Puedes hacer 1000 ayunos, pero si no le obedeces a Dios, esos 1000 ayunos quedan anulados, no sirven. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Dios le dio, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios quería probar, en primer lugar, si el pueblo iba a obedecer, porque Dios iba a mandar pan del cielo. Ese pan del cielo que Dios mandó, no quiero entrar en detalle porque es muy rico todo esto y vamos a estar extendiéndolo mucho. El pan del cielo que Dios mandó, dice que era como unas hojuelas, como una escarcha, unas hojuelas finas con sabor a miel, y que Él lo daba fresquito todos los días. O sea, pero había que levantarse tempranito para ir a recogerlo y llevarlo a la casa. Y si vos recogías una bolsa llena, 5 kilos, ponele, y el otro recogía 1 kilo, los 5 kilos te servían igual que 1 kilo, porque Dios daba la satisfacción de que cuando vos lo comías, el que recogió poco, como si mucho hubiera recogido, quedaba satisfecho. No lo podías guardar para el otro día, porque criaba gusanos. Y eso también nos enseña la obediencia. Muchos de los israelitas guardaron para el otro día y se pudrió con un muy feo mal olor y criaba gusanos. Pero también nos enseña a nosotros a buscar el pan diario. La lectura diaria de todos los días, el pan que Dios te ofrece cada día, es el pan del cielo. El maná escondido, el maná que se revela a tu vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso este ministerio, que es el ministerio de la palabra de Dios, te anima a que vos seas un lector de la Biblia. Te anima a que leas la Biblia en el año, completa. Eso te va a dar conocimiento
Pero cuidado que el conocimiento envanece. El conocimiento se adquiere a través de los años y de la obediencia. No porque te leas la Biblia en un año ya sabes todo, no. Yo la leí 20 veces más o menos y la leía 3 veces por año. Y aprendí que debo ser cada día más humilde. Y lo digo simplemente no para enrostrarlo, sino que lo hice en obediencia a Dios, porque me amo la palabra y quiero saber más de mi Dios. Y no la leí para saber, la leí para conocer a Dios, que es lo que debemos hacer. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Así que si ya leíste la Biblia en un año, tenés un largo camino que recorrer todavía, ¿verdad? Porque la Biblia, una vez leída, vas a volverla a leer y vas a encontrar nuevas cosas, y la vas a volver a leer y vas a encontrar nuevas cosas, y la vas a leer y vas a sentir revelaciones nuevas, y vas a ver que lo que dice en Génesis es lo mismo que lo que habla en Apocalipsis. Vas a encontrar siempre los sinónimos y las mismas palabras que Dios está hablando. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que vos tengas conocimiento de Él. ¿Amén? Conocer a Dios. Dice entonces que cuando hizo llover el pan del cielo, el pueblo, dice, saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Había que recoger solamente lo que se iba a comer ese día. Y eso le enseñaba también a respetar el día de reposo. El día de reposo, el día sexto, podían juntar doble para que el día de reposo tuviera el alimento. Y ese alimento, ahí, por obediencia, no se iba a podrir. Si vos guardabas, por ejemplo, el maná de hoy para mañana, se te podría. Pero el sexto día no. Entonces todo pasaba por ¿qué cosa? Por la obediencia. Y hoy es igual. Es por la obediencia. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si nosotros queremos entender esto, es que Dios dio maná, pan del cielo, para alimentar durante 40 años a un pueblo que vuelta a vuelta se rebelaba. Pero Dios, por más que se rebeló, nunca dejó de mandar el pancito. Escucha bien, Dios te va a sustentar sobrenaturalmente. Dios tiene el poder, mientras vos estés en obediencia, de sustentarte sobrenaturalmente. Dios no lo hace porque está escrito solamente, sino cuando ve la necesidad. Tenemos testimonios de garrafas llenas de tanques llenos de nafta cuando no había. Y ustedes me dirán, pero qué bueno, entonces yo voy a hacer. No, si vos tenés plata para comprar, Dios no te va a sustentar. Primero andá y pagá, y después sí. O sea, Dios no te va a dar mientras vos tengas los medios. O sea, Dios no va a usar de sus milagros mientras vos tengas los medios. Dios no va a usar milagrosamente sanidades si todavía hay médicos cerca de tu casa. ¿Me estás escuchando? Amén. Cuando el maná cesó, después de 40 años, ¿fue por qué? Vamos a ir a Josué. Josué. Capítulo 5. Versículo 10. Dice así la Biblia: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa? La Pascua, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, ¿qué pasó? Cesó. Al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Sintetizando, después de los 40 años en el desierto, lo que Dios le había prometido, que iba a ir a tierra de cananeos, a tierra donde fluye leche y miel,
Y allí donde llegaron ese primer día, al otro día dice que comieron los frutos de ese lugar. Y el maná cesó. Cesó lo sobrenatural de Dios para darle lugar a lo que Dios le había prometido en esa tierra. 40 años pasaron. Pero 40 años de la presencia de Dios con el pueblo. A pesar de las rebeldías, de los enojos, de las cosas tontas que nosotros los hijos de Dios por ahí cometemos. 40 años que Dios no los abandonó. Y cuando llegaron a la tierra prometida, después de esos 40 años, con un nuevo líder, con Josué, comieron de los frutos de la tierra aquella y el maná cesó. Ahora fíjense, amado, esto. Vuelvo a decir, Dios está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Y sabe de las necesidades de cada uno. Pero también sabe de los medios que Él te rodeó. Y si nosotros hoy tuviéramos que decir Argentina, Argentina es una tierra que fluye leche y miel. Argentina es una tierra amada por Dios. Ustedes ven, todos los países alrededor están sufriendo horrores. Chile, que la tenemos ahí más cerca, a espaldas nuestras, tiende a desaparecer, lamentablemente. Tsunamis, terremotos, maremotos, no tienen tierra firme. Argentina, orá por Argentina. Porque Argentina, siempre sentí de parte de Dios, y es un sentimiento personal mío, que era como un pedacito de Israel. Una tierra amada por Dios. Una tierra llena de frutos, de abundancia. Una tierra que en años de crisis fue el granero del mundo. Y tenemos el privilegio de haber nacido en esta tierra, con todas las libertades, como para que nunca vayamos a murmurar, para que nunca nos quejemos, porque esta es una tierra bendita y es la tierra que Dios nos dio. Y sí tenemos que orar por ella. Y sí tenemos que clamar a Dios por ella. La tierra que es apetecida por todo el mundo. Todos los ojos de las potencias están puestos en esta tierra. Tenemos el recurso más grande de agua dulce del mundo. Tenemos extensiones de tierra fértil que no la hay en ningún lugar del mundo. ¿Te pusiste a pensar todo eso? ¿Te pusiste a pensar dónde estamos? Y a veces creemos que tenemos tantas dificultades. Predicamos el Evangelio con toda libertad. Llevamos a partir de esta patria el Evangelio a muchos otros lugares. Si me permiten la palabra, exportamos el Evangelio a otras naciones. Y lo hacemos con alegría, con abundancia, porque es tierra de abundancia. Y yo digo, si reflexionamos un poquito, nos damos cuenta que así como la tierra de Israel es una tierra bendita, este pueblo es un pueblo bendito de Dios. Y que sí tenemos que imitar a los profetas, a los apóstoles, y llevar adelante el plan de Dios en esta tierra. Yo quisiera que se informen un poquitito por internet o por
cualquier otro medio, pero fundamentalmente por internet, y se pongan a comparar dónde nos trajo Dios, dónde nacimos. Y encima de eso, fuimos llamados por Dios para servir. Y con toda la abundancia, a veces nos quejamos. Yo creo que tenemos que cambiar un poquitito la mentalidad y dejar de quejarnos y comenzar a bendecir y comenzar a dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Acá no va a existir maná, literalmente, porque hay abundancia. Acá no van a existir grandes milagros como existieron en otros países, que se requería de grandes milagros, porque acá está todo, aquí hay todo. Pero acá puede nacer la fe por el amor a Dios, por el agradecimiento que tenemos para con Dios. Mientras el mundo está siendo probado, devastado, rumores de guerra, como ahora entre las dos Coreas, nosotros estamos en una burbuja. No sé lo que va a pasar más adelante, pero ponete a pensar esto. Dios nos ha dado un lugar tan, pero tan hermoso, que el que no es evangélico acá no va a ser porque realmente no se le dio oportunidades. Tenemos todas las oportunidades para dar gracias a Dios. Y si yo soy evangélico cristiano, hoy predico el evangelio, es por agradecimiento a Dios. Y si hay algo que también tenemos que ver es comparativamente con las Escrituras. No hubo naciones que no tuvieran bajas tremendas por las guerras, por las pestes, por las enfermedades. Nuestra nación permaneció ilesa. Una pequeña guerra, la de Malvinas, pero nuestra nación permaneció ilesa. Sí tenemos que darle gracias a Dios y sí tenemos que orar. Sí tenemos que clamar. Y si yo digo que esta nación, bendecida como está, en estas Pascuas, en donde celebramos a la manera que Dios nos enseñó a través de la Biblia, una de las cosas que más tenemos que agradecerle al Señor es predicar el Evangelio. No callar. Nadie te va a poner un tropiezo para que prediques. Y esto también Dios va a pedir cuenta. Les he dado de todo. He dispuesto para ustedes todo. Es la nación más bendecida de la tierra. Solo falta que sepamos agradecerle a Dios. Y una de las cosas que podemos hacer agradeciéndole es adorándole. Adorándole cuando venimos acá con todo el corazón. Tenemos la oportunidad de adorar, de agradecer. Tenemos una inmensa oportunidad para que el día de mañana, cuando entremos en los juicios evaluatorios de Dios, sepamos que Dios nos rodeó de todo. Si no hicimos lo mínimo es porque no quisimos, pero que Dios nos rodeó de todo. Esta reflexión viene porque yo no he visto pueblo tan quejumbroso como este, que me hacía acordar a Israel, y habiendo estado rodeado de todo. El pueblo de Israel quizás no tuvo la tierra en el desierto, pero lo tuvo a Dios. Tenía todo. Si tenía a Dios, tenía el maná. No le faltó, no sucumbieron, porque Dios estaba con ellos. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser una tierra bendita y preparar este camino glorioso a través de la palabra hasta que venga el Señor. Yo quiero decirle, amados, que la Biblia no dice nada de Argentina, pero el mundo entero tiene los ojos en este país. El mundo entero está preparándose con búnkeres
a 300, 400 metros bajo tierra, y otros queriendo viajar a Marte, pero los más que están más investigando el planeta quieren disparar para Argentina. Argentina va a ser el refugio del mundo. Argentina es una tierra que podríamos llamar de provisión. Así como lo fue en un tiempo granero del mundo, Argentina es una tierra amada por Dios. Lo vemos en todos los paisajes y las extensas tierras que tenemos, y solo nos falta a nosotros, los pobladores de esta tierra, y más estando con Cristo, hacer de que esta tierra sea una tierra que explote por el Evangelio de Jesucristo, que se llene del Evangelio de Jesucristo. Y eso está en vos, está en mí, está en todos nosotros. ¿Dónde arrancamos? Arrancar con los vecinos. No mires como lo conoces. Aprende a mirarlo como lo mira Dios. Comenzá a predicar, no calles. Comenzá a extender el reino de Dios en esta tierra. Te vas a sorprender cuando comiences a predicar con poder y con fuerza a los que tenés cerca y a los que tenés lejos. Te va a sorprender Dios, porque Dios quiere hacer algo grande en esta tierra. Hay una profecía, yo siempre las profecías las tomo con pinzas, pero fue una de las que me impactó y que vino de Alemania, que de esta tierra iba a surgir como un manantial de una abundancia tan grande y extrema que iba a llenar el mundo entero. Y ese manantial es la palabra de Dios, que iba a salir de Argentina. Y esto lo digo sin ningún tipo de patriotismo, sino que estoy agradecido a Dios por donde nacimos, donde nací. Así que, amado, comencemos a hacer que la fuente comience a brotar. Que la fuente comience a brotar en tu barrio. Que la fuente comience a brotar ahora que aprovechemos esta semana donde se termina la Pascua, pero comienza tu tarea. Donde se terminó aquí la Pascua y comenzó la tarea del pueblo de Dios. Así comencemos ahora nosotros. Si Dios te trajo para que vos estés sirviéndole. Por lo general en esta tierra, en Olavarría, casi todos o la mayoría venimos de otros lugares o descendientes de otros lugares. Y Dios nos convocó en este lugar, centro de la provincia de Buenos Aires, para que de aquí también podamos salir al mundo entero. Y aunque parezca algo tremendamente grande, no está lejos. Está muy cerca. Como está la palabra de Dios que dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si sos capaz, amado, de abrir tu boca, de hablar de la palabra de Dios, de gritarla a los cuatro vientos, de expresar la alegría que tenemos de ser cristianos evangélicos y de vivir en una patria donde Dios nos plantó, de decirle gracias, Señor, porque puedo ver un poco más allá ahora a través de la palabra. Gracias, Señor, porque me está dando oportunidad de predicar el evangelio. Gracias porque no nos han puesto trabas. Tenemos toda la libertad para predicar. Solo falta decisión. Y esa decisión corre hoy, a partir de hoy, este domingo de Pascua, de que vos seas capaz de predicar el evangelio con poder, con fuerza, con alegría. Primero, pues sabiendo dónde estás viviendo y sabiendo lo que está haciendo Dios en este último tiempo.
El Señor está más cerca que nunca, amado, no perdamos más tiempo. Con alegría y con gozo llevaremos la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que realmente en esta hora nosotros nos levantemos y prediquemos este evangelio por agradecimiento a Dios. Es una forma de agradecer a Dios predicar la palabra de Dios. Y así como llovía el maná entre el pueblo de Dios, que llueva el maná de la palabra en esta ciudad y en nuestra patria. Quizás Dios un día te arranque de la barriga y te lleve a otro lugar. Dios tiene métodos. Así como usó la iglesia cuando la persecución y las esparció por todos lados, así Dios tiene métodos para usar nuestras vidas que se están preparando en este lugarcito humilde. Vidas que realmente saben que fueron llamadas por Dios y que tienen una tarea por cumplir. Dios un día te puede decir: te voy a llevar a un lugar donde nunca estuviste. Te voy a plantar en ese lugar y vas a hacer la tarea que te encomendé. Pero primero, la preparación. Prepárate, amado. Es un tiempo glorioso. Es un tiempo profético el que estamos viviendo. Es un tiempo de que aquellos que estén alerta, aquellos que estén tomando de las aguas, llevándose el agua en la boca, son los que Dios está seleccionando para enviar al mundo. No estás acá por casualidad. Dios te trajo y Dios te va a enviar. Solo tenés que decirle: heme aquí, Señor, y gracias. Gracias. Presentémonos siempre delante del Señor con acción de gracias, agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo, sin perder más tiempo, sin mirar ninguna otra cosa. Ser agradecidos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero dar por terminado esto que hoy quise compartir con ustedes, pero fundamentalmente este mensaje profético de parte de Dios, de saber dónde estás viviendo, era necesario decirlo, no antes, no después, hoy. Dios hoy te ha hablado a tu corazón para que vos puedas poner por obra lo que Él hoy te ha hablado. Acordate que por cada palabra que Dios ha hablado, cuando se obedecía, había victoria. Dios tiene para vos un propósito muy grande. Solo tenés que ponerlo en acción y en actividad. Tomá esta palabra, no la dejes caer a tierra. Comenzá hoy. Hay vidas que pueden morir mañana, y si no conocieron al Señor, se van al infierno. Procurá que ningún alma más de la que vos te tropieces con ella se vaya al infierno. Procurá que por cada vida que Dios te pone en el camino es para que le prediques el Evangelio, sin tener ninguna vergüenza ni timidez. Estás para eso, amado. Estás para predicar. Estás para llevar el Evangelio. Estás para llevar la verdad que estás recibiendo en este lugar. Para eso Dios te preparó y para eso Dios te va a seguir preparando. Amén. Vamos a orar al Señor. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.